Dios les bendiga, gloria a Dios. Esta es su hermana Carmita Caraballo, que en esta noche, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor, gloria a Jesús, en la escuela bíblica de nuestra iglesia, que es el estudio número 6, gloria a Jesús. Para que vayan buscando, si desean buscar en Deuteronomio 18 y en Hebreos capítulo 3. Gloria a Jesús, pero antes de verdad le damos gracias al Señor por un día más y otro estudio de la palabra del Señor. ¿Verdad? Gloria a Jesús. Vamos a hacer una oración, Señor. Amado Dios Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias por tus bendiciones materiales y espirituales para nuestras vidas, Señor, y para las vidas de mis hermanos en Cristo, Señor. Bendice tu iglesia, bendice a cada joven, cada dama, cada caballero, cada niño, Señor, de nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos a entender esta palabra que quieres hablarnos. Ayúdanos a entender qué quieres decirnos, Señor amado, por medio de ella, Señor, y bendice, Señor, a cada hermano que la escuche, que sea de edificación para él, Señor. En el nombre de tu amado Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús. La lección número 6 se titula Moisés, tipo de Cristo, el Hijo Fiel. Y la base bíblica, como les dije, ¿verdad? En Deuteronomio 18, del 15 al 18, y Hebreos 3, del 1 al 6, 12 y 13. Los objetivos de la lección son: 1. Definir la conducta de Moisés como tipo de Cristo, el Hijo Fiel. Número 2. Interiorizar la necesaria disposición a la fidelidad en la casa de Dios. Y número 3. Formular la conducta del creyente como fruto de la vida de Cristo en él. Y el pensamiento central dice: la Biblia nos da en Moisés un mensaje claro sobre la fidelidad que Dios espera de los que servimos en el ministerio cristiano. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Quiero darle algunos datos que nos trae, ¿verdad? Dice que la enseñanza de esta noche es que los obreros del Señor tienen el deber de guardarse en integridad y hacer fielmente la obra que Dios le ha encomendado, ¿verdad? Tenemos que guardarnos íntegros y tenemos que obedecer y hacer fielmente esa obra o la palabra que Dios ponga en nuestras vidas para aquellos que la necesitan. El autor de Deuteronomio fue escrito por Moisés, ¿verdad? Y Hebreos, su autor es desconocido. Los personajes de que vamos a estudiar en esta noche: a Dios, Moisés, los israelitas, Cristo y los creyentes. Las fechas de escritura de Deuteronomio fue alrededor del 1407 a.C. y Hebreos entre el 67 y 68 después de Cristo. Gloria a Jesús, aleluya. Y el lugar de Deuteronomio fue escrito probablemente en los campos de Moab, y Hebreos no se sabe, pero se sugiere que fue o en Éfeso, en Antioquía o en Roma, ¿verdad? Y como podemos ver, ¿verdad?, que desde el principio Dios quiere revelar a su Hijo al hombre, ¿verdad? Gloria al Señor. Por eso vemos, ¿verdad?, que la palabra desde el principio de la creación, desde el principio, la palabra refleja a Cristo en cada tema o en muchos de los personajes que podemos vivir. Pero en esta noche, gloria a Jesús, vamos a estudiar a Moisés y a Cristo. Gloria al Señor. El bosquejo del estudio. Primer tema: Dios prometió levantar un profeta como Moisés. Deuteronomio 18, 15 al 18. La letra A: Cristo es el gran profeta anunciado por Moisés. Deuteronomio 18, 15 y 16. La B: Cristo como Moisés hablaría lo que Dios mandara a decir. Deuteronomio 18, 17 y 18. La parte 2: Cristo es fiel y tiene mucho mayor gloria que Moisés. Hebreos 3, del 1 al 4. La parte A: Cristo como Moisés fue fiel al que lo constituyó. Capítulo 3 de Hebreos 1 y 2. Cristo es digno de una gloria mayor que Moisés. 3, 3 y 4. Y los creyentes, la tercera parte: como casa de Dios deben guardarse en fidelidad. Somos la casa de Dios, ¿verdad? Del Espíritu Santo, donde mora nuestro Padre y su Espíritu Santo. Moisés fue fiel como siervo, pero Cristo como hijo sobre su casa. Hebreos 3, 5 y 6. Y los creyentes deben guardarse fieles en la fe y en la santidad. Hebreos 3, del 12 al 13.
Gloria a Dios, estos son los temas que en esta noche nos tocan. Gloria al Señor. Voy a leer la introducción. A través de las Escrituras, el Espíritu Santo anticipó la venida del Mesías y dio detalles sobre su aparición, ¿verdad? Desde el principio del mundo. Sin dudas, la persona de Moisés fue una de las formas en que Dios dejó ver aspectos interesantes acerca de su hijo. Resalta en ello la conducta que Moisés dejó impresa en su carrera ministerial al ser fiel en toda la casa de Dios como siervo. Por generaciones Dios ha buscado gente fiel que pueda llevar la carga del ministerio y todavía Él anhela hallar esos vasos escogidos que puedan llevar su nombre con honor. Ahora, aun cuando la palabra resalta la fidelidad de Moisés, se anuncia que vendría un profeta fiel después de él en una alusión directa a nuestro Señor, ¿verdad? Este estudio tratará el hecho de que Dios constituyó a Moisés como caudillo en Israel, ¿verdad? Y una persona como un caudillo es una persona que manda o guía a un grupo de personas. Pero habrá de constituir a su hijo como salvador de los creyentes, ¿verdad? Caudillo es una persona que, ¿verdad? Que manda o guía a un grupo que también los lleva a un sitio seguro, ¿verdad? Un caudillo. Y Jesús constituye nuestro Salvador. Él nos llevará, no, por su muerte nos llevó a un sitio seguro, ¿verdad? A tener seguridad espiritual para nuestras almas. Moisés entregó al pueblo las palabras de Dios escritas en las tablas de la ley, pero Cristo es el verbo hecho carne, la palabra viviente. En su ministerio como maestro, Cristo manifestó su fidelidad también en hablar lo que había oído del Padre. Moisés estuvo con Dios en el monte y cuando bajó, su rostro resplandecía. Entonces encuentra en Éxodo 34:29. Pero cuando Cristo se manifestó en carne a este mundo, sus discípulos también vieron su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora los creyentes somos la casa de Dios. Y el Padre ha puesto a su Hijo sobre dicha casa. Por tanto, tenemos en Jesús un ejemplo de vida fiel que debemos imitar para lograrlo. Nos conviene asegurarnos que hacemos todo para la gloria de Dios y la edificación de sus santos, ¿verdad? Somos la casa de Dios donde mora, ¿verdad? Su Espíritu Santo y que Jesús es el dueño de este cuerpo, gloria al Señor. Vamos al desarrollo de la lección. Dios prometió, la parte 1, Dios prometió levantar un profeta como Moisés. Alabado sea el Señor, aleluya. Dios prometió levantar un profeta como Moisés. Aleluya. Dice, gloria al Señor, Deuteronomio 18, del 15 al 16. Deuteronomio 18, 15. Profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y el versículo 16, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo a ese gran fuego, para que no muera, gloria a Dios. Dice, en el versículo 16, Moisés anuncia la venida del profeta. En verdad, nuestro Señor no es un profeta más, ¿verdad? Sabemos que Él no es un profeta más, sino la palabra misma, el verbo hecho carne. La Biblia, esta promesa señalaba la venida del profeta de profetas, Cristo Jesús, el perfecto revelador de la voluntad de Dios. Juan el Bautista dijo que Él no era el profeta que habría de venir. Más bien anunciaba la venida del que era más poderoso. ¿Ve? Podemos ver que hubieron muchos profetas en la Biblia, pero el profeta de profetas, la palabra misma, el verbo hecho carne, era Jesús. Gloria a Jesús. Moisés reveló que el gran profeta vendría de en medio de Israel, de entre sus hermanos, ¿verdad? Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos. Gloria a Jesús. Cristo cumplió con esa condición, pues ese es judío en cuanto a la carne. Gloria a Dios. En la segunda parte del versículo 15, Moisés se presenta como un tipo de Cristo al usar la frase como yo. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo. Gloria a Jesús. En su anuncio del profeta venidero. Esto no quiere decir que Cristo sería meramente humano como Moisés, sino que vendría
que tendría su mismo oficio de profeta, ¿verdad? Además, el Mesías sería levantado por Dios. Así como el gran yo soy llamó a Moisés, Cristo es el gran yo soy, levantado sobrenaturalmente en Israel. Al final del versículo 15, Moisés dice al pueblo respecto al profeta: a él oiréis. Esta expresión no aseguraba que Israel aceptaría al Mesías, sino que establecía el deber que tendría el pueblo de escuchar su voz. Israel desobedeció ese requerimiento y desechó a su Salvador. Los creyentes debemos dar crédito a las palabras de Jesús y hacer que moren en abundancia en nosotros, ¿verdad? Gloria a Jesús, cuando le dijo, como yo levantará a Jehová un profeta, a él oiréis. Este mandato, ¿verdad?, estaba desde el principio, gloria a Jesús. Sin embargo, su pueblo no lo escuchó. Gloria a Jesús. Y desobedeció ese requerimiento, gloria a Jesús. Pero nosotros, ¿verdad?, tenemos que darle crédito a las palabras de Jesús y hacer que ellas moren y se cumplan en nuestra vida. El versículo 16 nos dice que la venida del Hijo como el gran profeta sería acorde a lo que Israel pidió en Horeb. Fue tan terrible lo que se veía en el monte que aún Moisés dijo estar espantado y temblando. Así los creyentes debemos ser reverantes ante la majestad de Dios. Gloria a Jesús. Debemos de ser humildes, gloria al Señor, de escuchar esa palabra cuando sentimos ese poder de Dios sobre nosotros, ¿verdad? Gloria a Jesús, escuchar esa palabra que Dios da para nosotros. Gloria al ser reverentes, tener reverencia ante Él. Por aquel temor los israelitas pidieron que no hablara Dios directamente con ellos, sino que les hablara a Moisés y luego él les dijera lo que había dicho. Gloria al Señor, aleluya. El pueblo tuvo temor de morir por ver aquel gran fuego de la gloria divina. La venida del Hijo de Dios es acorde a aquella necesidad que Dios enviará un mensajero de su verdad al pueblo. Cristo es el profeta por excelencia y con su muerte y resurrección nos dio vida en abundancia. Los creyentes debemos ser agradecidos por esa vida en abundancia que Dios nos dio, gloria a Jesús. ¿Verdad? Que dice que ellos se abstuvieron tan temor, dijeron que no queremos, ¿verdad? Pidieron un mediador, gloria a Jesús, entre Jehová, entre aquella voz que hablaba en el monte, que fuera Moisés, gloria a Jesús. Para que ellos tuvieron temor de morir, gloria a Jesús, pero Dios en su infinita misericordia así fue, y conforme a lo que pidieron, Dios le contestó. Dice el segundo tema, Cristo como Moisés hablaría lo que Dios le mandara decir, que es versículos 17 y 18 que dice, y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Gloria a Jesús. La petición del pueblo a Moisés era algo acoplado al programa del Padre de enviar a su Hijo como fiel vocero de su palabra. El versículo 17, Moisés escuchó la voz de Dios en respuesta a la petición del pueblo israelita. Debemos aprender que la voz divina fue un requerimiento para los profetas auténticos de la Biblia, ¿verdad? Para que esos profetas pudieran hablar lo que Dios, tenían que escuchar y tener una comunión, tenían que estar en comunión con el Señor. La comunión con Dios que se requería de aquellos mensajeros nos enseña la importancia de acercarnos al Señor para ser sensibles a su voluntad. Los siervos del Señor que están dedicados al ministerio de la palabra deben cultivar su tiempo a solas con el Señor de modo que puedan dar el alimento a tiempo, ¿verdad? Nos quiere decir, gloria a Jesús, que tenemos que tener una comunión con el Señor, sacar momentos en oración, gloria a Jesús, y leer la palabra, gloria a Dios, para poder, ¿verdad?, llevar esta palabra y hablar a aquel que necesita. Gloria a Jesús, no es solamente, ¿verdad?, para aquellos que vienen a nuestras casas a hablarnos y que nosotros a refutarles, sino aprender esa palabra para traer consuelo, traer paz, para traer palabra de alegría, de gozo a la vida. Gloria a Jesús. En la segunda parte del versículo 17 dice, han hablado bien en lo que han dicho. Dios aprueba la petición del pueblo sobre un mediador entre la voz divina y ellos. Ello era parte del plan eterno de salvación. El hablar conforme al propósito de Dios en Cristo es dar en el blanco respecto a la misión asignada a los santos. Cada ministro de la palabra debe tener presente que Cristo
Es el centro de las Escrituras, el núcleo del plan de salvación y el huésped más honorable en la galería de la fe. Por tanto, toda vez que hagamos uso de la palabra para enseñar o predicar, él debe ser dado a conocer. Pablo tuvo ese plan cuando llegó a Corinto para anunciar el testimonio de Dios, ¿verdad? Cuando vamos a hablar, no es que mi iglesia esto, que me dice, sino que es que Cristo sea el centro de nuestra conversación, que el plan de salvación que Cristo vino a traer, que Cristo ejecutó en la cruz del Calvario, sea el que podamos hablar a estas vidas que no le conocen, ¿verdad? Gloria al Señor, que podamos anunciar que Él es el centro de nuestra fe. Gloria a Jesús, aleluya. Para poder, ¿verdad? Que la gente entienda, porque nosotros no hablamos religión, hablamos de Cristo, gloria a Jesús. En el versículo 18, Moisés le recuerda al pueblo lo que Dios le había hablado en Horeb. Él habría de levantar un profeta a Israel. Sabemos que cuando Cristo se manifestó al pueblo, los que le oyeron y vieron sus obras portentosas tuvieron miedo. Asombrados de su poder y sus palabras, testificaron que un gran profeta se había levantado entre ellos y que Dios había visitado a su pueblo. En Lucas 17, del 12 al 16. Para Cristo ser el gran profeta a Israel, Dios lo levantó, lo ungió con el Espíritu y con poder, y entonces anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces se cumplió el anuncio divino que Cristo andaría entre sus hermanos, y gloria a Jesús. Recordamos cuán fiel es el Señor Jesús, quien al predicar y enseñar solamente decía aquello que el Padre le daba que hablase. Gloria a Jesús, ¿verdad? Cristo, como Moisés, entonces hablaría lo que Dios le mandaba decir. Lo vemos en toda la vida de Jesús, que él hablaba lo que su Padre Dios le mandaba hacer. Gloria al Señor, a señalar el pecado, pero también a hablar con amor y a tener misericordia de las multitudes. En la segunda parte, Cristo es fiel y tiene mucho mayor gloria que Moisés. Gloria a Jesús. Cristo, la parte A, Cristo, como Moisés, fue fiel al que lo constituyó. Gloria a Jesús, aleluya. Fiel es digno de confianza, significa en griego pistos, que significa digno de confianza, confiable, fidedigno, implica creer, creyente y verdad. Quiere decir, gloria a Jesús, que fue así como Moisés, Cristo como Moisés fue digno de confianza al que lo constituyó. Dios tenía plena confianza en su Hijo para enviarlo, para saber al plan que lo había enviado. El libro de Hebreos presenta a Cristo en su plena fidelidad al Padre de acuerdo a la comisión recibida de Él. Miremos aquí grandes lecciones para nuestro carácter cristiano. El versículo 1 de Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el 2, el cual es fiel al que lo constituyó, como también le fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Verdad? El versículo 1 revela el valor de nuestra identidad, porque Dios nos llama santos, ¿verdad? Tenemos una identidad, Dios nos llamó santos. En Cristo somos un pueblo especial que no vive acorde al sistema mundano presente. Además somos participantes del llamamiento celestial. En Efesios 1:18 sabemos que Dios nos ha llamado a esperanza. Además, hay una meta suprema en el llamamiento que Dios nos ha hecho. Esta es conocer al Hijo de Dios en su plenitud. Ahora el versículo 1 nos recomienda considerar a Cristo, ¿verdad? Por tanto, hermanos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. A Cristo, estimarlo como persona más importante de nuestra vida. Cada cual que ha sido santificado en Él debe tener un sentido de admiración hacia el Señor. Esta es la única vez que se le llama a Cristo apóstol en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el significado de ese título es frecuente en las Escrituras. Cuando el Padre lo envió, Él cumplió fielmente la misión encomendada. Recordamos que Él vino a buscar y salvar lo que Él se había perdido, y a eso dedicó su ministerio, hasta consumar en la cruz la ofrenda de su propia vida. Además, los creyentes debemos considerar a Cristo como el sumo sacerdote de nuestra profesión. Antes de ser constituido sacerdote, Cristo fue a la cruz como el Cordero de Dios a pagar la deuda de nuestro pecado, ¿verdad? Gloria a Jesús, que tenemos que considerar eso, gloria al Señor.
Recordemos que después de resucitar ascendió al cielo y presentó su propia sangre en el lugar santísimo como garantía de nuestra eterna salvación. Los cristianos debemos sentir gozo al profesar a Cristo y estar dispuestos a conducirnos a la altura de su ejemplo. Gloria al versículo 3, gloria a Jesús, aleluya, que establece que Cristo es fiel al que lo constituyó. Con ello entendemos dos aspectos. Primero, que Cristo no se hizo a sí mismo apóstol. Él no se hizo él a sí mismo, gloria a Jesús, sino que fue constituido por el Padre. Él no vino a la tierra, yo vengo aquí al nombre mío, yo voy a hacer lo que yo quiera, sino que fue su Padre quien lo envió, quien lo constituyó. Ello significa un gran pilar para nuestra fe al saber que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. El segundo aspecto es que Cristo se condujo en estricta fidelidad al Padre. Ello fue evidente en su propia vida, en sus palabras y fundamentalmente en su muerte expiatoria. Gloria a Jesús. Moisés aparece nuevamente como un tipo de él al final del versículo 3. Gloria a Jesús, aleluya. Los siervos del Señor tenemos diferentes funciones en la iglesia, pero cada uno debe mostrar fidelidad en la labor individual que el Espíritu Santo le haya entregado. Gloria a Jesús. ¿Verdad? Tenemos que ser fieles a esto, a cada puesto, cada cargo que tenemos en nuestra iglesia, ¿verdad? Y dar ejemplo de lo que nosotros, lo que Dios nos envió a hacer y el propósito que tiene ese cargo, ¿verdad? No tomarlo como más que nadie, sino como el Señor, ¿verdad? Agradecerle al Señor que lo tenemos, gloria a Jesús. La parte B, Cristo es digno de una gloria mayor que Moisés. Versículos 3 y 4 dicen, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa que el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Vamos a ver estos versículos hermosos, ¿verdad? Dice, el versículo 3 confirma que tanto Moisés como Cristo han sido fieles en la casa de Dios, pero se establece que el Hijo es superior a Moisés más allá de la virtud de la fidelidad, ¿verdad? Cuando dice la casa de Dios, ¿verdad? Nos habla de la fidelidad. Esta superioridad está medida por la dignidad de una gloria mayor que merece el Hijo de Dios. Los creyentes debemos honrar al Hijo, como lo advierte el Padre en el Salmo 2:12. Para ilustrar esta posición de honor, el escritor de Hebreos dice que el edificador de una casa tiene mucho más honor que la casa misma. Todo aquel que admire la belleza de una casa bien construida tendrá que dar el crédito a su constructor. Con esta analogía se nos enseña que el Padre es el arquitecto y el Hijo el edificador. Moisés no aparece con ninguna de estas dos funciones, sino solo como siervo en la casa de Dios. El Señor honró a Moisés por su fidelidad. Por ejemplo, le habló cara a cara, como habla alguno a su compañero. Además, le concedió una larga vida, 120 años, y cuando Moisés murió, Dios mismo lo enterró. Deuteronomio 34:6. Pero es Cristo quien edifica la casa espiritual de Dios, que es su iglesia. Moisés fue siervo en la casa, pero Cristo es su fundador. El Hijo fue aquel a través de quien Dios hizo el universo. Por tanto, el único que merece la gloria de estar sentado a la diestra de Dios es Jesús, ¿verdad? Nosotros somos su casa y pertenecemos. Y cuando ven esta casa, gloria al Señor, podemos ver que el que la hizo, gloria al Señor, que el que la constituyó, gloria a Jesús, es más hermoso y es el mejor arquitecto, ¿verdad? De haber hecho nuestra casa, nuestros cuerpos, para Él poder morar en nosotros, gloria a Jesús. El versículo 4, el Espíritu Santo nos amplía la explicación anterior sobre la honra que merece quien edifica la casa. A diferencia de una planta, una casa física no crece. Cada detalle, hasta el más pequeño, ha sido diseñado y realizado por el constructor. En este sentido, el escritor usa la conjunción pero, con el fin de enseñaros que el que hizo todas las cosas es Dios. Gloria a Jesús. Dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios, ¿verdad? Esta declaración, vista en el contexto de todo el capítulo, confirma la divinidad de Cristo. Primero se dice que merece tanto mayor gloria que Moisés, igual que tiene mayor honra que la casa que el que la hizo. Ahora concluye al decir que el que hizo todas las cosas es Dios. El saber estas verdades debe convertirse en una fuente de inspiración, de modo que podamos honrar al Hijo de Dios acorde a su singular merecimiento. Gloria a Jesús.
Aleluya, podemos ver Cristo es digno de una gloria mayor que Moisés, gloria a Jesús, aleluya, porque en Él fuimos cimentados, en Él fuimos fundados, gloria al Señor. Aleluya, si vamos hacia la tercera parte, los creyentes como casa de Dios deben guardarse en fidelidad. Hebreos 3, 5 al 6, 12 y 13. 5 dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Gloria a Jesús, aleluya, qué bonito, ¿verdad? Cristo es nuestro hacedor, aleluya, nosotros somos su casa, gloria al Señor, por eso tenemos que mantener esta casa limpia, esta casa ordenada, esta casa siempre reverenciando al que nos creó, gloria a Jesús. La parte A de la tercera parte dice, Moisés fue fiel como siervo, pero Cristo como hijo sobre su casa. Gloria a Jesús. Aleluya, dice. En el versículo 2 se compara Jehová a Jesús con Moisés en cuanto a la fidelidad. Pero ahora en el versículo 5 se hace un contraste entre ambos. ¿Verdad? Vamos a ver el contraste. Debemos entender que nuestro Señor es el más hermoso de los hijos de los hombres, con el cual la palabra muestra su perfección moral. La alusión de Hebreos a la fidelidad de Moisés es tomada en Números 12:7, donde Dios resalta este atributo suyo en el contexto de la murmuración que contra él habían hecho María y Aarón. Para mostrarnos lo superlativo que es Cristo frente a Moisés, los versículos 5 y 6 usan dos preposiciones. Moisés fue siervo fiel en la casa de Dios, pero Cristo es hijo sobre su casa. Debemos aprender que no es lo mismo trabajar en la casa que estar sobre ella. Un ejemplo de esta distinción fue José. Primero él trabajaba en la casa de Potifar, ¿verdad? Pero luego su Señor lo hizo mayordomo de toda su casa. Los creyentes debemos conducirnos con temor al saber que sobre la casa de Dios Cristo es Señor, ¿verdad? Este cuerpo de nosotros es la casa de Dios y Cristo es nuestro Señor, gloria a Jesús. La palabra siervo usada aquí en el griego denota a alguien que anhela servir a su Señor y no a manera del esclavo que está obligado a hacerlo, ¿verdad? Cuando dice, gloria a Jesús, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa como siervo, ¿verdad? Cuando quiere decir esto, ¿verdad? Como dice aquí la palabra, él anhelaba servir a Dios, ¿verdad? Él anhelaba servir a Dios, gloria a Jesús, que no como esclavo. Si él hubiera sido esclavo, ¿verdad? Tenía que hacerlo por obligación, pero esto salió puramente de su corazón, servir al Señor. Los siervos de Dios debemos servir al Señor con alegría y nunca hacer indolentemente su obra. La fidelidad de Moisés lo hizo una prefiguración de Jesús, el profeta sin igual. Ello apuntaba a lo que luego Hebreos 1:2 habría de decir. Sabemos que Dios, después de hablar a muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por tanto, el Evangelio de Cristo debe ser anunciado en toda predicación y enseñanza de los ministros cristianos. La segunda parte del versículo 6, gloria a Jesús, que dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Qué bonito esos versículos, ¿verdad? Dice, compara el pueblo de Dios con una casa. En verdad los creyentes somos templo de Dios. Ese edificio está constituido por judíos y gentiles y Cristo es su piedra angular. ¿Verdad? Lo que le decía, que hemos sido añadidos perdón a ello. La primera condición para ser casa de Dios es que le tengamos firme hasta el fin la confianza. Gloria al Señor. Mantener esa confianza en Dios, saber que Cristo es nuestra base, que Cristo nos constituyó hijos, que Cristo nos ató a ellos, gloria al Señor. Estos creyentes hebreos podían padecer la tentación de volver al judaísmo, por tanto debían aferrarse a su fe en Cristo. Segundo, que podamos gloriarnos en las esperanzas. La esperanza de los santos es como un ancla para el alma que afirma y asegura, es nuestro deber mantener firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es que Él nos prometió. Dice, ¿verdad? Y Moisés a la verdad
fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, sobre nosotros, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza. Gloria a Jesús. Y gloriarnos en esa esperanza. Glorificar esa esperanza que tenemos de ver algún día a nuestro Rey. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Verdad? Gloria al Señor. Vamos a la parte B. Los creyentes deben guardarse fieles en la fe y en la santidad. Gloria a Jesús. El versículo 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortar los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El versículo 12 nos invita a guardarnos de la incredulidad. Al estudiar el Salmo 95 aprendemos a escuchar con temor la voz de Dios. Aquel pueblo que divagó de corazón no entró en el reposo del Señor. La mayoría murió en el desierto, gloria a Jesús. El sentido de la advertencia es que renegar a Cristo como Salvador equivale a apartarse del Dios vivo. La carta a los Hebreos abunda en amonestaciones acerca de la necesidad de la perseverancia en la fe. Podemos ver, ¿verdad?, que estos hermanos hebreos, gloria a Jesús, ellos estaban, gloria al Señor, siendo perseguidos y se habían dispersado, ¿verdad? Y tenían gloria a Jesús, como estaban divagando entre dos aguas, entre el judaísmo y continuar, hasta muchos dudaron, ¿verdad?, de continuar hacia adelante en los caminos del Señor. Para eso es que se escribió esta carta, ¿verdad?, para que supieran que el Señor es Dios sobre todas las cosas, que tenemos que tener una esperanza, no perder la esperanza, gloria a Jesús, y la confianza, ¿verdad?, y gloriarnos y que ellos se pudieran gloriar en esa esperanza en Cristo Jesús. ¿Verdad? Nos invita a guardarnos de la incredulidad. Dice, la carta a los Hebreos abunda en amonestaciones acerca de la necesidad de la perseverancia en la fe. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Verdad? Le estaba amonestando que no descuidaran su salvación, que la guardaran con temor y temblor. Los que retroceden lo hacen para perdición. A pesar de las tendencias teológicas que intentan evadir la responsabilidad del creyente respecto a su salvación, aquí es evidente que sí hay responsabilidad. El texto advierte de los peligros que entraña volverse atrás. De acuerdo al versículo 12, hay pecaminosidad en el corazón del que se hace incrédulo. Cada creyente debe ser vigilante de sí mismo porque el corazón humano es engañoso, ¿verdad? Que no haya ninguno, en el versículo 12, en ningún corazón la incredulidad para apartarse del Dios vivo, ¿verdad? Gloria a Jesús. Podemos ver hoy día como hay muchos que se apartan de la senda, gloria al Señor, aleluya, que no ven, gloria al Señor, que miran solamente lo efímero de la vida o miran los defectos de los demás para apartarse, pero nosotros como pueblo estamos llamados a orar por esas personas, ¿verdad? Y a pedirle a Dios que Dios los haga regresar al camino de la confianza, al camino de la verdad, gloria al Señor, porque bien claro, no podemos mirar al hombre, ¿verdad? Lo dice la palabra, maldito el hombre que confía en el otro hombre, gloria a Jesús, y que tenemos que mirar, no mirar las religiones, sino mirar a Cristo, gloria a Jesús, a nuestro Salvador, y a su sacrificio en la cruz, gloria a Jesús. Como medicina preventiva, el Espíritu Santo nos da una solución al peligro de la incredulidad en el versículo 13. El llamado es, dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El llamado es a exhortarnos entre nosotros los creyentes cada día. El Nuevo Testamento enfatiza la necesidad que los hermanos nos preocupemos los unos por los otros. Pablo le dijo a los hermanos que se animaran y edificaran unos a los otros. El llamado de Hebreos a exhortarnos cada día revela el deber de la comunión entre los santos. Los creyentes debemos guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Al final del versículo 13, el escritor de Hebreos nos enseña a aprovechar el hoy de Dios para exhortarnos mutuamente en la fe, ¿verdad? Gloria a Jesús. No es
exhortarnos en la fe no es como criticar. No, gloria al Señor. Veo aquí, vemos, ¿verdad? Que es en la fe, gloria al Señor. Animarlos a que continúen en la fe, a que no pierdan la fe, a que Dios tiene control de todo en nuestras vidas y que a su tiempo Dios contestará peticiones y hará como Él quiera con nosotros y con aquellas personas, ¿verdad? Siempre orando por aquellos que se quedan en su casa amonestándolos, pero amonestándoles en el sentido, gloria a Jesús, de decirle, hiciste falta en el culto, no te hemos visto, ¿qué te pasa, verdad? Gloria a Jesús. Así que lo debemos aprovechar bien para que cada piedra viva de la casa de Dios esté firme como parte del edificio espiritual. Nadie sabe cuándo se va a la eternidad, ni cuándo ocurrirá la venida del Señor. Si aprovechamos bien el hoy de Dios, podremos ser guardados de la dureza espiritual que es propia del engaño, del pecado. Gloria a Jesús. Podemos ver tanta cosa que está pasando, ¿verdad? Cada día, todo lo que estamos viviendo en nuestro país, que se están viviendo en otros países, que es el cumplimiento de la palabra del Señor, que esto nos debe de alentar a seguir hacia adelante, nos debe de alentar a seguir buscando del Señor, a seguir clamando al Señor para que todas las vidas puedan conocer a Dios, que el hombre natural pueda conocer a Dios y que tenga un encuentro, porque gloria a Jesús, podemos conocerlo, sabemos que Jesús vino a la tierra, pero tener un encuentro es diferente. Un encuentro es, gloria a Jesús, dar nuestra vida, que recibamos un cambio de parte de Dios en nuestra vida y que todo lo miremos de otra forma, gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Jesús. Vamos así al resumen. El texto áureo de nuestro estudio nos sirve de eje central en la necesidad que tenemos de ser hallados fieles ante Dios. Moisés fue guardado por Dios mismo para ser fiel al que lo llamó al ministerio, ¿verdad? Moisés fue guardado por mismo Dios. Moisés pasó mucha, ¿verdad? Gloria, cuando huyó y que regresó a dar palabra de Dios al faraón sabiendo que estaba en peligro de morir, gloria a Jesús, pero escuchó la voz de Dios. No escuchó la voz de su carne ni la voz que le dijera no vayas porque te pueden matar por lo que hiciste, gloria a Jesús, pero no, él aceptó el llamado de Dios y fue fiel a ese llamado. Su llamado fue una función difícil, pero las adversidades fueron el medio donde su vida brilló. Él fue un testimonio digno del Señor. Cada uno de los que servimos a Cristo debemos tener la meta de vivir como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Hoy tenemos retos frente a nosotros, donde el camino más fácil parece ser la deslealtad. La sociedad donde vivimos carece de valores espirituales y morales, por tanto la santidad a Dios parece ser algo fuera de moda, aún dentro de la casa de Dios. Pero Moisés fue un testimonio del Cristo que habría de venir, pues el Señor es el modelo perfecto en cuanto a la fidelidad. Moisés fue un testimonio del Cristo que había de venir, gloria a Jesús, porque Jesús es el modelo perfecto de la fidelidad, gloria a Jesús. Él vino al mundo a dar su vida por los pecadores. Así que al llegar el tiempo para ser entregado, firmó su rostro para subir a Jerusalén y cumplir la misión encomendada. Cristo debe constituirse en el ejemplo de vida que los creyentes, así como Él fue obediente hasta la cruz y luego Dios lo exaltó hasta lo sumo, el cristiano fiel será recompensado con gloria eterna. Si mantenemos nuestra fidelidad, nuestra confianza y nuestra esperanza, ¿verdad? Gloria al Señor en aquel que nos envió, en aquel, gloria a Jesús que nos constituyó por su gracia, por su amor, por su misericordia en su cuerpo, gloria a Jesús. Gloria al Señor, vamos a tener una recompensa que es la vida eterna, gloria al Señor. Y en eso, gloria a Jesús, que a veces, ¿verdad?, pasan cosas por nuestra mente, pero cuando viene a nuestra mente también la palabra de que tenemos una vida eterna, de que todo esto en la tierra va a pasar, gloria a Jesús, y que vamos a ser libres de todo dolor, de todo rechazo, de que vamos a ser libres de las lágrimas, de la enfermedad, de la angustia, gloria a Jesús. Eso nos da esperanza para poder, ¿verdad?, pensar, gloria a Jesús, y saber que hay una vida eterna junto a nuestro Padre Celestial. Gloria a Jesús, aleluya. Podemos ver, ¿verdad?, las similitudes que Moisés y Jesucristo tuvieron, gloria al Señor. Ambos fueron librados de la muerte al nacer, ¿verdad?
porque a Moisés en Éxodo 2, ¿verdad? Nos dice que su madre le calafateó una canasta y lo tiró al río, gloria a Jesús. Y en Mateo 2, 13 al 23, sus padres lo llevaron a otro sitio, gloria a Jesús, para que él pudiera, ¿verdad? No muriera como hacía aquel malvado, ¿verdad? Gloria a Jesús, mandó a que lo mataran, a que mataran a todos los niños, gloria a Jesús. Tuvieron muchas similitudes, pero los dos fueron fieles. Y sabemos que Jesús es un hijo fiel. Jesús fue fiel a la palabra de su padre, fue fiel a lo que su padre le dijo, gloria al Señor. Así sabemos que la fidelidad es bien importante porque Dios es fiel a nuestras vidas, Dios es fiel, sus misericordias son nuevas cada día, su fidelidad es grande, gloria al Señor. Y así damos gracias a Dios, ¿verdad? Por esa fidelidad y por ese amor y porque, gloria al Señor, que el Señor nos ayude a ser fieles así como estos hombres fueron, como Jesús fue fiel a su Padre y como Moisés fue fiel a Dios, gloria a Jesús, obedeciendo su palabra, obedeciendo lo que Él le decía, gloria al Señor. En esta noche, gloria al Señor, damos por terminada la escuela bíblica. Les quiero decir, ¿verdad? La próxima semana, la lección de la próxima semana trata más o menos, ¿verdad? Cuando Dios entregó a Israel la tierra prometida, le señaló ciudades de refugio, a donde podría escapar de la muerte el que, sin quererlo, hería mortalmente a su hermano, ¿verdad? Dios le ofreció, señaló ciudades donde ellos iban a refugiarse, cuando una persona sin querer había herido a su hermano, ellos podían irse a una ciudad, pero eso lo vamos a estudiar la semana que viene, si Dios quiere. Por tanto, la próxima semana vamos a estudiar una lección titulada Las ciudades de refugio. Cristo, nuestro refugio eterno. Para ello recomendamos estudiar, hermanos, Números, capítulo 35, Números 35, del 1 al 15. Gloria a Jesús. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y vamos así a hacer una oración para dar por terminada esta lección. Señor amado y Dios eterno, te damos gracias, la gloria y la honra es para ti. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Oh Dios, ayúdanos cada día, Señor, a ser fieles a ti, a ser fieles a tu palabra, a tu llamado, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a creer en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, aumenta nuestra fe para que en el camino, Señor, todos los tropiezos que podamos tener, Señor, sepamos y tengamos la certeza de que tú estás ahí para ayudarnos, Señor amado. Dios mío, bendice a tu pueblo, Señor. Glorifícate en tu pueblo, Señor, y que Señor, el próximo domingo podamos ir a alabar y glorificar tu nombre sabiendo que tú eres un Dios fiel. Gloria a Jesús y que nuestra confianza, Señor, sea siempre, siempre puesta en ti, Señor amado. Te doy gracias, la gloria y la honra es para ti, Señor. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.